Cordial saludo, mi nombre es Yamile Pineda Casas, pertenezco al programa de Pensamiento Lógico Matemático del primer semestre de Ingeniería de Alimentos, correspondiente al grupo 200-611-398 con la tutora Lady Joana Torres Romero. Presento el ejercicio número 4 de la tarea 4 de Teoría de Conjuntos el 23 de junio del 2022. A continuación desarrollaré el ejercicio número D. Un organizador de eventos de un pueblo decidió realizar una encuesta a sus habitantes e investigar sobre sus pertenencias. Se decidió consultar si ellos tenían vehículo propio, casa propia y finca propia. Lo que se obtuvo de resultados de la encuesta fue 150 habitantes tenían las tres pertenencias, 350 habitantes tenían casa y finca propias, 200 habitantes tenían vehículo propio, 50 habitantes tenían casa propia y vehículo propio. Solo 20 personas tenían finca propia, 730 habitantes tenían casa propia, 600 habitantes tenían vehículo propio. La encuesta se realizó a toda la población conformada por 1.500 habitantes. Con la información anterior, contestar A. ¿Cuántos habitantes tenían solo casa propia? B. ¿Cuántos habitantes no tenían ninguna pertenencia? C. ¿Cuántos habitantes tenían vehículo y finca propias, pero no casa propia? D. ¿Cuántos habitantes no tenían finca propia o no tenían vehículo propio? Basándonos en esta información de la misma encuesta, deducimos que 150 habitantes tenían las tres pertenencias, 350 tenían casa y finca propias, 200 tenían vehículo y finca propia, 450 tenían casa propia y vehículo propio. Solo 20 personas tenían finca propia, 730 habitantes tenían casa propia, 600 habitantes tenían vehículo propio y esta encuesta se la realizaron a los 1.500 habitantes de ese pueblo. Desglosando aún más esta información para crear el diagrama de Venn-Euler, utilizamos el universal con la cantidad de habitantes del pueblo. Hacemos tres conjuntos en los cuales identifico uno con los propietarios de vehículos, otro propietarios de casas y otro propietarios de fincas, correspondiente a V, a C y a F. Sabiendo que propietarios de vehículos son 600, propietarios de casas 730 y de fincas 20. Sabemos que entre los habitantes que tienen las tres propiedades están 150 de ellos. Acá debemos averiguar qué operación vamos a realizar. Tenemos que los habitantes que tienen casas y fincas son 350, los que tienen vehículos y fincas 200 y los que tienen casas y vehículos 450. Acá desarrollamos el diagrama de Venn-Euler, en los cuales identificamos estos caracteres o estas cantidades para luego averiguar los demás datos, que más adelante, a medida que vamos desarrollando el ejercicio, van a salir. Tenemos que los propietarios de vehículos, casas y fincas son 150. Entonces, hacemos los tres diagramas y en el centro, en la unión de los tres, vamos a identificar el 150. Sabemos que los propietarios de casas y fincas son 350. Entonces, en la intersección entre ellos dos debe dar esa cantidad, 350. Tenemos los 150 ya referenciados y nos faltarían los 200 para completar esta cantidad. Los que son propietarios de vehículos y de fincas son 200. Vamos a también a tomar como referencia la intersección y teniendo en cuenta la intersección entre B y F, nos faltarían 50 para completar esos 200. Los propietarios de casas y vehículos son 450. Igual tomamos de referencia los 150, nos faltarían 300 para unir los vehículos y las casas. La unión de los tres conjuntos nos da un total de 900 habitantes que son propietarios. Con la información anterior, contestar ¿cuántos habitantes tenían solo casa propia? Para esto utilizamos el universal que son los 1.500 y restamos la unión de todos sus conjuntos. A continuación la representaré.
Tenemos un universal que en total son 1500 y vamos a hacer la sumatoria del resto, a lo cual nos lleva al resultado que son 80, o sea, el total nos da 1420. El resultado son 80, o sea, solo 80 habitantes son dueños de casa, únicamente de casa. ¿Cuántos habitantes no tenían ninguna pertenencia? Teniendo en cuenta el universal que son 1500, restamos el total de la unión de los tres conjuntos. La unión de los tres conjuntos nos da 900. Eso quiere decir que para alcanzar de 900 a 1500 habitantes, los restantes son 600 habitantes los que no tienen pertenencias. ¿Cuántos habitantes tenían vehículo y finca propios, pero no casa propia? Acá usamos el universal menos la unión de los dueños de vehículos, de dueños de fincas, y le restamos los que tienen posesión de casas. Acá queda representado la unión de vehículos de fincas, pero quitamos la conexión con los que también son dueños de casa. Eso nos da un total de 170 habitantes. ¿Cuántos habitantes no tenían finca propia o no tenían vehículo propio? Acá, fincas, sabemos, pues utilicé la constante de saber que los propietarios de fincas están en ese conjunto y la constante es lo que está fuera del conjunto, sería la sumatoria del resto. Entonces, ¿cuántos habitantes no tienen finca propia? En ese caso, la sumatoria del restante son 1080 habitantes. En los vehículos, hice lo mismo. Usé la constante de los propietarios de vehículos, donde el conjunto de propietarios de vehículos está acá, y hicimos la sumatoria de lo restante, que nos da 900 habitantes que no son propietarios de vehículos. Concluimos que la teoría de conjuntos nos lleva a pensar, analizar, reflexionar sobre qué operaciones debemos hacer en nuestra día a día y podemos representarlos en diagramas así tales como los de Ben-Euler para aclarar dudas, hacer procedimientos y hacer manejo de varios ejercicios como en este fue el caso. Agradeciéndole, feliz día.